En una subasta rebosante de lujo y arrogancia, la hija de un humilde mecánico acompaña a su padre para inspeccionar un coche valorado en 3 millones de euros. Con ojos afilados y un coraje inesperado, descubre que el vehículo adorado por el millonario es una réplica y susurra: su coche es falso. La revelación provoca la furia del poderoso CEO, que reacciona con desprecio e intenta humillarla delante de todos. Pero lo que hace a continuación conmociona al mundo y revela una verdad mucho más profunda que cualquier fraude. El sol abrasador de Madrid castigaba el asfalto mientras Sofía Navarro se ajustaba la gorra gastada sobre su pelo rizado. La chica de 16 años observaba con ojos atentos a su padre, Javier, terminar una reparación más en el motor de un SEAT 124 de 1980. El taller Navarro e Hija estaba en una zona sencilla de Vallecas, pero la reputación del trabajo impecable de Javier y de la sorprendente habilidad técnica de Sofía ya había traspasado las fronteras de la Comunidad de Madrid. «Listo, hija. Pásame ese destornillador, por favor», pidió Javier extendiendo la mano manchada de grasa. Sofía le alcanzó la herramienta con precisión, sin siquiera mirar la caja de herramientas. Sus ojos, entrenados desde los 5 años, sabían exactamente dónde estaba cada pieza. Aquella tarde calurosa de julio, mientras los dos finalizaban la jornada de trabajo, sonó el teléfono del taller. Era un número desconocido con prefijo de Barcelona. Javier contestó con desconfianza, limpiándose las manos en el trapo que colgaba de su cinturón. «Taller Navarro e Hija», habla Javier. Al otro lado de la línea, una voz imponente se presentó como Alejandro Torres, director de la prestigiosa casa de subastas Automoción Exclusiva de Barcelona. La reputación de la casa era conocida incluso en los círculos más humildes de mecánicos. Era donde los coches más raros y valiosos de España se negociaban entre millonarios y coleccionistas. «Señor Navarro, su nombre nos ha llegado a través de una recomendación excepcional. Tenemos un vehículo raro que necesita una autenticación técnica para nuestra próxima subasta. Un Alfa Romeo 8C 2900B, Touring Berlinetta de 1937. Se estima que solo existen 5 en el mundo. La valoración ronda los 3 millones de euros». Sofía, que podía oír parcialmente la conversación, vio cómo los ojos de su padre se abrían de par en par. La mano de Javier apretó el teléfono con fuerza. «Pero, ¿por qué nosotros? Barcelona tiene cientos de peritos de automoción. Porque necesitamos a alguien que entienda de verdad la mecánica clásica, no solo de documentos y certificados. Su reputación como restaurador de piezas originales ha llegado hasta nosotros. Y supimos que usted trabajó con su padre, Jorge Navarro, el rey de la mecánica, ¿no es así?» Javier tragó saliva al oír la mención de su padre, fallecido hacía 5 años. Jorge había sido una leyenda entre los mecánicos españoles, especialmente en el circuito de carreras urbanas en los años 80 y 90. Su habilidad era casi mística, capaz de identificar problemas solo por el sonido del motor. «Sí, trabajé con mi padre durante 20 años, y ahora trabajo con mi hija. Perfecto, los queremos a los dos. Podemos cubrir todos los gastos de viaje y alojamiento, además de un pago considerable por la autenticación». Tras colgar, Javier miró a Sofía con una mezcla de emoción y aprensión. «Hija, no te vas a creer lo que acaba de pasar». Al día siguiente, padre e hija embarcaban en el primer vuelo a Barcelona, llevando solo una maleta con ropa y una pequeña caja con herramientas especializadas que Javier consideraba esenciales para cualquier evaluación seria. El contraste entre la vida sencilla que llevaban y el lujo del hotel donde se alojaron en Pedralbes era apabullante. Sofía nunca había visto tantas toallas para un solo baño o un minibar tan surtido como si el hambre pudiera atacar en cualquier momento. «Papá, aquí hay hasta chocolates importados», comentó mientras exploraba la habitación con curiosidad adolescente. Javier sonrió, pero su semblante permaneció preocupado. «Sofía, mañana tenemos que estar preparados. Esta gente es diferente a nosotros. Puede que no nos traten bien». La chica detuvo su exploración y miró a su padre. «¿Por nuestra ropa o porque soy una chica?» «Por todo eso, y porque para ellos solo somos empleados.
Es un mundo donde vales lo que tienes, no lo que sabes. Javier se sentó en la cama, ajustándose las gafas de leer para examinar algunos documentos que había traído sobre el modelo del coche que iban a evaluar. Tu abuelo decía que el dinero cambia a la persona por fuera, pero es el carácter lo que determina si el cambio será para mejor o para peor. Aquella noche, Sofía apenas pudo dormir. Su mente alternaba entre la emoción de ver uno de los coches más raros del mundo y la aprensión sobre cómo serían tratados en el evento. Había investigado el modelo en el móvil, fascinada por los detalles técnicos del Alfa Romeo. Su abuelo Jorge le había enseñado todo sobre los coches italianos, su pasión particular. Cuando amaneció, Sofía y Javier se vistieron con sus mejores ropas, que, aún así, eran sencillas, vaqueros bien conservados y camisa para ambos. Javier incluso había traído una corbata, que rara vez usaba. El lugar de la subasta era un palacete histórico en el Paseo de Gracia, convertido en salón para eventos exclusivos. Al acercarse a la entrada, Sofía notó inmediatamente cómo desentonaban. Hombres con trajes impecables y mujeres con joyas relucientes circulaban por el ambiente, copas de champán en mano, risas contenidas pero expresiones de superioridad evidentes. En la recepción, una mujer con traje negro y expresión impasible los examinó de arriba a abajo. ¿Puedo ayudarles? Soy Javier Navarro, el mecánico contratado para la autenticación del Alfa Romeo. La mujer consultó una lista y su semblante cambió ligeramente. Ah, sí, los técnicos. Por favor, usen estas acreditaciones de equipo de apoyo y esperen en aquella zona. Señaló un rincón apartado del salón principal, claramente destinado a empleados, no a invitados. Mientras caminaban hacia el lugar indicado, Sofía notó las miradas. Algunas de curiosidad, otras de desdén mal disimulado. Una señora elegante incluso acercó su bolso de marca cuando pasaron a su lado. ¿Están perdidos? Un hombre de unos 50 años, vistiendo un traje que probablemente costaba más que 3 meses de facturación del taller, se les acercó con una sonrisa condescendiente. No, señor, somos los técnicos contratados para la autenticación del Alfa Romeo, respondió Javier educadamente. Ah, claro, ustedes son los mecánicos. El hombre pronunció la palabra como si fuera algo exótico. ¿Y esta debe ser su asistente? Señaló a Sofía con un gesto vago. Esta es mi hija, Sofía Navarro, mi socia en el taller y, le puedo asegurar, con un conocimiento técnico que sorprendería a mucha gente aquí. El hombre se rió, un sonido artificial e irritante. ¡Qué adorable! Una adolescente mecánica. Barcelona está realmente llena de curiosidades. Se alejó antes de que Javier pudiera responder. Finalmente, fueron conducidos a una zona reservada, donde el vehículo estaba expuesto bajo luces cuidadosamente posicionadas. El Alfa Romeo era realmente impresionante. Líneas curvas y elegantes, pintura rojo oscuro impecable, interior de cuero color caramelo meticulosamente preservado. A primera vista, parecía haber salido directamente de 1937. «Es precioso», susurró Sofía, rodeando el vehículo con ojos analíticos. «Sí, es magnífico», coincidió Javier, abriendo ya su caja de herramientas. «Vamos a empezar por lo básico, y luego pasaremos a los detalles». Mientras trabajaban, algunos invitados se detenían a observar como si asistieran a una exhibición de zoológico. Comentarios en voz baja llegaban a los oídos de Sofía. ¿Por qué han contratado a gente tan sencilla para un coche así? Dicen que su padre aprendió de un mecánico famoso de carreras. Probablemente fue la opción más barata. Sofía ignoró los comentarios, concentrándose en el trabajo. Sus dedos finos y ágiles tocaban cada componente con reverencia y precisión. Verificaba los materiales, las soldaduras, los acabados, mientras su padre examinaba el motor y los componentes mecánicos. Tras casi 2 horas de inspección meticulosa, Alejandro Torres, el director de la casa de subastas, se acercó a ellos, acompañado por un hombre alto, de presencia imponente. Incluso sin presentaciones, Sofía reconoció de inmediato a Mateo Vargas, el multimillonario del sector tecnológico, cuya foto había visto en revistas y sitios de noticias. El hombre que había construido un imperio de la nada, saliendo de un barrio pobre de Sevilla,
para convertirse en el CEO de la mayor empresa de tecnología de América Latina. Así que este es el famoso Alfa Romeo. La voz grave de Mateo resonó en el ambiente. Sus ojos brillaban con una mezcla de ambición y admiración mientras observaba el vehículo. Una obra de arte. Sin duda, señor Vargas, respondió Alejandro con deferencia. El señor Navarro y su hija están concluyendo la autenticación técnica, pero ya tenemos toda la documentación verificada por los expertos de la propia Alfa Romeo. Todo está en orden para la subasta de mañana. Mateo se acercó al coche, pasando la mano suavemente sobre el capó. Sabes, Alejandro, cuando era niño en las 3000 viviendas, solía coleccionar recortes de revistas con fotos de coches como este. Soñaba que un día podría no solo tocar uno, sino ser su dueño. Sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ahora estoy a punto de añadir esta joya a mi colección. Fue en este momento cuando Sofía, que estaba examinando de cerca los remaches bajo el salpicadero, sintió que su corazón se aceleraba. Algo no estaba bien. Los remaches tenían una precisión milimétrica imposible para el trabajo manual de la época. Recordó las palabras de su abuelo. Los coches antiguos tienen alma, Sofía. Tienen imperfecciones que cuentan historias. Cuando algo parece demasiado perfecto, desconfía. Lanzó una mirada a su padre, que examinaba los números de serie del motor. Por el ceño fruncido de Javier, Sofía se dio cuenta de que él también había notado algo extraño. Señor Vargas, continuó Alejandro, como acordamos, la puja inicial será de 2,5 millones, pero esperamos que supere los 3 millones fácilmente. Este es uno de los 5 únicos ejemplares existentes en el mundo, al fin y al cabo. Mateo asintió, su expresión revelando que el dinero era irrelevante ante el prestigio que aquella adquisición le traería. Será la joya de mi colección, sin duda. La prueba definitiva de cómo la vida puede cambiar. Mientras los hombres conversaban, Sofía continuó su inspección, ahora con atención redoblada. Utilizó una pequeña lupa que siempre llevaba para examinar la pintura de cerca, notando la presencia de compuestos que simplemente no existían en la década de los 30. Los números del chasis, por su parte, presentaban marcas microscópicas de regrabado láser, una tecnología que solo surgiría décadas más tarde. La conclusión era ineludible. El coche era una réplica, increíblemente bien hecha, una obra de arte por sí misma, pero definitivamente no el original de 1937. Sofía sintió un nudo en el estómago. El multimillonario estaba a punto de pagar 3 millones de euros por una falsificación. No importaba lo rico que fuera, nadie merecía ser engañado de esa manera. Miró a su padre, que tomaba notas en su cuaderno gastado. Él también se había dado cuenta. Mateo Vargas se acercó a ellos impaciente. ¿Y bien? ¿Está el coche listo para la subasta? Necesito confirmar mi participación. Javier dudó mirando a su hija. Años de trabajo honesto le habían enseñado a decir siempre la verdad, pero también sabía lo peligroso que podía ser contrariar a gente poderosa, gente que podría destruir su reputación con una sola llamada. Viendo la vacilación de su padre, Sofía tomó una decisión. Se acercó a Mateo Vargas y con voz baja pero firme, dijo las palabras que cambiarían el curso de sus vidas. Su coche es falso. La sonrisa confiada en el rostro del multimillonario se congeló, transformándose lentamente en una expresión de incredulidad. Sus ojos, antes amigables, se endurecieron como piedras. ¿Qué acabas de decir, niña? El ambiente lujoso del salón de subastas pareció congelarse en ese instante. Sofía sintió que todas las miradas se volvían hacia ella, pero mantuvo su postura. Años observando a su abuelo Jorge y a su padre enfrentarse a situaciones difíciles le habían enseñado que ante la verdad no se debe retroceder. ¿Cómo dices? La voz de Mateo Vargas era baja, controlada, pero con una furia latente que hizo que Alejandro Torres palideciera a su lado. El coche es una réplica, señor Vargas, repitió Sofía, ahora un poco más alto, sosteniendo la mirada del multimillonario. Una réplica excepcional, todo sea dicho, pero definitivamente no es un Alfa Romeo original de 1937. Vargas miró a Alejandro, que parecía tan sorprendido como él. El director de la casa de subastas tragó saliva antes de manifestarse. Perdón, pero eso es imposible.
Tenemos toda la documentación, certificados de la propia Alfa Romeo, historial de propietarios, todo verificado por nuestro equipo de expertos internacionales. Javier Navarro dio un paso al frente, colocándose al lado de su hija. Los documentos se pueden falsificar o manipular, señor Torres, pero la ingeniería no miente. Los remaches de este vehículo presentan una precisión de máquina CNC, tecnología que simplemente no existía en 1937. La pintura contiene componentes sintéticos desarrollados solo en la década de los 80, y los números de serie fueron regrabados con tecnología láser, completó Sofía señalando el área bajo el capó. Si mira con esta lupa, verá las micromarcas características del grabado láser moderno. En 1937, los números se estampaban a mano, con pequeñas imperfecciones naturales. El rostro de Mateo Vargas, que ya ostentaba una expresión de incredulidad, se transformó en algo aterrador. No era solo rabia, era una mezcla de humillación, negación y desprecio absoluto. «¿Tienes idea?», comenzó su voz peligrosamente baja, acercándose a Sofía, «de lo que estás diciendo? ¿Estás sugiriendo que yo, Mateo Vargas, estaba a punto de ser engañado como un completo idiota?» «Señor, esto no es una cuestión personal», intentó Javier, pero fue interrumpido por un gesto brusco del multimillonario. «¡Silencio!». Vargas se volvió hacia Alejandro. «¿Quién es esta gente? ¿Por qué has traído a un mecánico de barrio y a su hija adolescente para opinar sobre un vehículo de esta magnitud?» Alejandro parecía acorralado. «Bueno, su reputación como especialistas en mecánica clásica es excelente. Su padre, Jorge Navarro, era una leyenda entre los restauradores». «¿Jorge Navarro?». Vargas soltó una risa seca. «El piloto de carreras ilegales. ¿Es esa la referencia que has utilizado? Mecánicos de suburbio para evaluar un vehículo de millones». Sofía sintió que la sangre le hervía al oír que se faltaba al respeto a su abuelo. Jorge Navarro había sido mucho más que un piloto de carreras urbanas. Era un hombre que entendía el alma de los motores, que había trabajado con grandes nombres del automovilismo español, a pesar de sus orígenes humildes. «Mi abuelo», dijo, con voz temblorosa, no de miedo, sino de indignación contenida. «Podía identificar cualquier fallo en un motor solo por el sonido, y me enseñó que la integridad no tiene precio». Vargas la miró con una sonrisa fría. «¡Qué conmovedor! Una adolescente defendiendo el legado de su abuelo». Se giró hacia los presentes, que ahora formaban un pequeño círculo a su alrededor. «Miren bien, señores. Una chica de 16 años está cuestionando la autenticidad de un vehículo verificado por expertos de 3 continentes». Un murmullo recorrió el grupo de invitados. Algunos parecían genuinamente intrigados, otros claramente se divertían con el espectáculo inesperado. «Señor Vargas», intentó Sofía de nuevo, «no pretendo ofenderle. Solo estoy intentando llamar la atención», completó el cortante. «O quizás su padre ha visto una oportunidad de ganar dinero fácil. ¿Cuánto espera que le pague por su silencio, Navarro? Porque déjeme adivinar, después de la subasta aparecería con estas afirmaciones preocupantes y sugeriría un acuerdo discreto, ¿no es así?» Javier palideció. «¿Me está acusando de intento de extorsión? Nunca en mi vida». «Ahórreme la indignación», le interrumpió Mateo. «Conozco bien a la gente como ustedes, salí de un barrio marginal, ¿recuerda? Crecí rodeado de oportunistas que harían cualquier cosa por dinero». Alejandro Torres parecía cada vez más incómodo. «Señores, por favor, ¿podemos discutir esto en un ambiente más privado?» «No hay nada que discutir», declaró Vargas. Su voz ahora era gélida, calculada. «Estos dos no son bienvenidos aquí. Y sugiero que Automoción Exclusiva reconsidere a quién contrata para sus autenticaciones técnicas». Sofía se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El multimillonario no solo estaba rechazando la verdad, estaba intentando silenciarlos por completo. La negación en su rostro, la forma en que sus manos temblaban ligeramente, todo indicaba que no era solo orgullo herido. Era algo más profundo, más visceral. Gasta más en consultorías en una semana de lo que esta familia verá en 10 vidas, continuó Mateo, ahora dirigiéndose a los otros invitados ricos. Y aún así, esta chica
tiene la audacia de afirmar que todos los expertos estaban equivocados, que ella con su lupita de estudiante ha descubierto lo que nadie más vio. Mientras el multimillonario hablaba, Sofía deslizó discretamente la mano hacia el bolsillo de sus vaqueros. Su móvil estaba grabando todo desde el momento en que había notado las primeras inconsistencias en el vehículo. Una práctica que su abuelo siempre recomendaba: si encuentras algo mal, documéntalo. La memoria falla, pero los registros permanecen. Además, ya había fotografiado detalladamente cada evidencia técnica que comprobaba su afirmación: los remaches demasiado perfectos, las marcas microscópicas de láser en los números de serie, la composición de la pintura visible bajo una luz específica que su padre siempre llevaba. «Señor», intentó Javier de nuevo, su voz ahora firme a pesar de la tensión visible en sus hombros, «entiendo su frustración, pero como profesional no puedo ignorar evidencias técnicas. Sugiero que contrate a otros expertos independientes para una segunda opinión». «¿Otros expertos?». Mateo se rió, un sonido frío y calculado. «¿Para qué? ¿Para dar credibilidad a estas acusaciones absurdas?». «No, Navarro. Lo que voy a hacer es asegurarme de que usted y su hija no vuelvan a trabajar en ningún taller respetable de este país». La amenaza flotó en el aire como una nube tóxica. Sofía sintió un escalofrío. Su padre era un hombre honesto que había construido su reputación con décadas de trabajo arduo. El taller era el sustento de la familia desde la muerte de su madre, 5 años antes. «¿Me está amenazando, señor Vargas?». La voz de Javier era sorprendentemente tranquila. «Solo estoy constatando un hecho», respondió el multimillonario, ajustándose los puños de su camisa de seda italiana. «Las acciones tienen consecuencias. Su hija está claramente fuera de su ámbito aquí, y usted debería reconsiderar antes de avergonzarse a sí mismo y a ella». Fue en este momento cuando Sofía notó algo que se le había escapado. Su padre, mientras hablaba, se había movido estratégicamente por el salón. Ahora estaban cerca de una zona donde otros vehículos clásicos estaban expuestos para la subasta del día siguiente. Y la mirada experta de Javier recorría discretamente cada uno de ellos. Siguiendo la dirección de la mirada de su padre, Sofía comprendió lo que estaba viendo. Patrones similares de perfección sospechosa. Las mismas señales de modernidad disfrazada de autenticidad histórica. No era solo el Alfa Romeo. Había otros vehículos con indicios similares de ser réplicas extraordinarias vendidas como originales. La situación era mucho mayor de lo que imaginaban. Mientras tanto, el enfrentamiento continuaba. Mateo Vargas se había acercado aún más, su postura intimidatoria completamente dirigida a Sofía ahora. «¿Tienes idea de quién soy, chica? De lo que puedo hacer con una sola llamada. He construido un imperio de la nada. La gente como tú trabaja para gente como yo, no al revés». Fue entonces cuando Sofía tomó una decisión. Escribió rápidamente un mensaje en su móvil, todavía en el bolsillo, a su mejor amiga Lucía en Madrid. Lucía era becaria en TV y tenía contactos con periodistas de investigación. El mensaje era simple pero urgente. «Estoy en la subasta automoción exclusiva en BCN. Multimillonario Mateo Vargas, a punto de comprar coche falso por 3 millones. Me están amenazando por revelar la verdad. Necesito un reportero de investigación aquí, ahora. Es en serio. Dirección: Palacete Casades, Paseo de Gracia». Mientras enviaba el mensaje, Sofía mantuvo la mirada fija en Mateo, sin mostrar miedo. Sabía que tenía razón, que las evidencias eran irrefutables y que lo que estaba sucediendo en ese momento era precisamente el tipo de injusticia contra la que su abuelo siempre luchó. «Señor Vargas», dijo, su voz ahora sorprendentemente firme, «entiendo que esta noticia sea difícil de aceptar, pero créame, estamos intentando ayudarle, no perjudicarle». «¿Ayudar?». Mateo casi escupió la palabra. ¿Una adolescente de Vallecas queriendo ayudarme? ¿A mí que he construido una empresa valorada en 40.000 millones? Se giró hacia Alejandro. «Quiero a estos dos fuera de aquí. Ahora. Y pueden olvidarse de cualquier pago». Alejandro, claramente dividido entre el miedo de ofender a su cliente más importante y la creciente sospecha de que quizás había algo de verdad en las alegaciones de los Navarro, dudó.
Quizás deberíamos verificar las evidencias que han mencionado, señor Vargas. Solo por precaución. No hay nada que verificar. La voz del multimillonario ahora resonaba por el salón, atrayendo aún más atención. Documentación internacional, certificados de autenticidad, historial de propietarios. ¿Todo eso vale menos que la opinión de una chica con una lupa de juguete? Javier Navarro, que se había mantenido tranquilo hasta entonces, finalmente perdió la paciencia. Su rostro normalmente sereno enrojeció. Mi hija no está dando una opinión, señor Vargas. Está presentando evidencias técnicas concretas, evidencias que cualquier experto verdadero podría confirmar en minutos. Usted podrá ser multimillonario, pero eso no cambia los hechos científicos. Un silencio tenso se apoderó del salón. Los otros invitados, que hasta entonces observaban la escena con una mezcla de diversión e incomodidad, comenzaron a murmurar entre sí. Algunos, aparentemente, eran coleccionistas que también participarían en la subasta. ¿Lo que dice tiene algún sentido, señorita? Un señor mayor, apoyado en un elegante bastón, se acercó. Tengo interés en 3 vehículos de esta subasta, incluyendo un Mercedes que perteneció a un diplomático alemán. Antes de que Sofía pudiera responder, Mateo Vargas intervino. Por favor, señor Ferrer, no preste atención a este circo. La reputación de automoción exclusiva está por encima de cualquier cuestionamiento. No permitiré que 2 oportunistas arruinen un evento de esta magnitud. El señor Ferrer, sin embargo, no parecía convencido. Sus ojos astutos iban de Mateo a Sofía y Javier. A mi edad, he aprendido a escuchar a todas las partes antes de formarme un juicio. Si hay evidencias de irregularidades, todos aquí tenemos derecho a conocerlas. Otros coleccionistas comenzaron a acercarse, ahora genuinamente preocupados. Millones de euros estaban en juego, al fin y al cabo. Y a nadie, ni siquiera a los ultrarricos, le gustaba la idea de ser engañado. Esto es ridículo, insistió Mateo, aunque su tono ya no era tan confiado. ¿Están todos realmente considerando las alegaciones de una adolescente sin ninguna credencial formal? Mi hija puede que no tenga diplomas enmarcados en la pared, respondió Javier con orgullo, pero tiene 3 generaciones de conocimiento mecánico en la sangre. Y lo más importante, tiene integridad. Fue en este momento crítico cuando las puertas del salón se abrieron. Un pequeño equipo de televisión entró en el ambiente, liderado por una reportera de expresión determinada que Sofía reconoció de inmediato. Isabel Romero, conocida por sus reportajes de investigación sobre escándalos que involucraban a los poderosos. Lucía lo había conseguido. En tiempo récord. Buenas noches, anunció Isabel, caminando directamente hacia el centro de la escena con un micrófono en la mano y un cámara siguiéndola. Hemos recibido una denuncia sobre posibles irregularidades en esta subasta de vehículos clásicos. ¿Alguien podría aclararnos qué está sucediendo? El rostro de Mateo Vargas perdió todo color. Alejandro Torres parecía a punto de desmayarse. Y Sofía, por primera vez desde que había pronunciado aquellas 3 palabras fatídicas, «Su coche es falso», sintió que la verdad tenía una oportunidad de prevalecer. La expresión de Mateo Vargas se transformó en una máscara de furia contenida. Sus ojos, antes calculadores, ahora ardían con una rabia visceral mientras el equipo de televisión se posicionaba. Isabel Romero, la reportera de investigación, avanzó con la confianza de quien ya se había enfrentado a poderosos antes. Buenas noches a todos. Soy Isabel Romero, del programa La Verdad al Descubierto. Hemos recibido información sobre posibles fraudes relacionados con vehículos clásicos en esta subasta. ¿Alguien podría explicarme qué está sucediendo? El cámara ajustaba el foco, capturando las expresiones tensas de los presentes. La transmisión era en directo, como denunciaba el pequeño indicador rojo de la cámara. Alejandro Torres fue el primero en recuperarse del shock. Con años de experiencia en relaciones públicas, rápidamente asumió su mejor sonrisa comercial. Señorita Romero, ha habido claramente un malentendido. Estamos celebrando un evento privado y no hemos autorizado ninguna filmación. Gesticuló discretamente hacia los guardias de seguridad, posicionados cerca de las entradas. De hecho, intervino el señor Ferrer, el coleccionista mayor,
Creo que a todos nos gustaría escuchar lo que estos jóvenes mecánicos tienen que decir. Al fin y al cabo, estamos hablando de inversiones millonarias. Otros coleccionistas murmuraron en señal de acuerdo. La presencia de las cámaras había cambiado por completo la dinámica del ambiente. Lo que antes era un enfrentamiento desigual entre un poderoso multimillonario y dos mecánicos de origen humilde, ahora se transformaba en un espectáculo público donde la verdad sería el premio final. Mateo Vargas dio un paso al frente, intentando retomar el control de la situación. Esto es completamente absurdo. La señorita está invadiendo un evento privado basándose en alegaciones infundadas de una adolescente sin ninguna credencial. Isabel no se intimidó. Señor Vargas, es un placer conocerle personalmente. Estoy al tanto de quiénes son todas las partes involucradas. Se giró hacia Sofía y Javier. ¿Podrían explicar exactamente cuáles son sus preocupaciones sobre los vehículos de esta subasta? Antes de que Mateo pudiera intervenir de nuevo, Sofía dio un paso al frente. El temblor de sus manos había disminuido. Ahora era el momento de la verdad. Mi padre y yo fuimos contratados para autenticar técnicamente un Alfa Romeo 8C 2900B de 1937, valorado en 3 millones de euros. Durante nuestro análisis, descubrimos evidencias concretas de que el coche no es original, sino una réplica extremadamente sofisticada. ¿Qué tipo de evidencias?, preguntó Isabel extendiendo el micrófono. Puedo mostrárselas si me permite. Sofía sacó su móvil del bolsillo y abrió las fotos que había tomado. Aquí están los remaches bajo el salpicadero. Presentan una precisión milimétrica, imposible para el trabajo manual de la época. Aquí, los números de serie con marcas microscópicas, características de regrabado láser, una tecnología que solo surgiría décadas después. Y en esta foto, con iluminación especial, podemos ver compuestos en la pintura que solo se desarrollaron en los años 80. El cámara se acercó para capturar las imágenes en la pantalla del móvil. Isabel examinó las fotos con atención. ¿Y cómo están seguros de estas afirmaciones? Javier respondió esta vez. Mi hija y yo somos la tercera generación de una familia de mecánicos especializados. Mi padre, Jorge Navarro, trabajó en la restauración de vehículos clásicos durante más de 40 años. Desarrolló técnicas específicas para la identificación de piezas originales frente a réplicas, técnicas que le enseñé a mi hija desde que tenía edad suficiente para sostener un destornillador. Uno de los ejecutivos de la casa de subastas, visiblemente nervioso, se acercó. Esto es un disparate. Tenemos toda la documentación verificada, certificados internacionales, historial completo de propietarios. Los documentos se pueden falsificar, respondió Sofía con sorprendente serenidad. La física y la química no. La ciencia no miente. La cámara lo capturaba todo. Millones de españoles veían en tiempo real cómo una adolescente desafiaba al establishment de los ultrarricos con nada más que conocimiento técnico y valentía. Mateo Vargas, dándose cuenta del desastre de relaciones públicas que se estaba desarrollando, intentó un enfoque diferente. Su rostro adoptó una expresión de condescendencia calculada. Mire, entiendo que la chica pueda estar confundida. Quizás ha visto algo que interpretó incorrectamente. Es comprensible. Al fin y al cabo estamos hablando de detalles extremadamente técnicos que expertos con décadas de experiencia internacional ya han verificado. Sofía sintió que la sangre le hervía. El intento de infantilizarla era tan transparente como ofensivo. Señor Vargas, antes de gastar 3 millones de euros, ¿no quiere saber por qué los números de serie fueron regrabados con tecnología láser que solo se inventó en 1970? Su voz resonó por el salón, lo suficientemente alta para que todos los coleccionistas presentes la oyeran, lo suficientemente alta para que los millones de espectadores en casa entendieran exactamente lo que estaba en juego. La reacción del multimillonario fue aún más impactante que su intimidación inicial. En lugar de retroceder, dobló la apuesta, cometiendo un suicidio social espectacular frente a las cámaras. No voy a recibir lecciones sobre coches clásicos de una chica que probablemente nunca ha pisado nada que costara más que el alquiler de su piso. Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente. El ataque personal y clasista
transmitido en directo a todo el país, dejó a todos momentáneamente sin palabras. Incluso Alejandro Torres cerró los ojos, como quien anticipa un desastre inevitable. Isabel Romero, experta en cubrir enfrentamientos de alto nivel, mantuvo la compostura profesional, pero sus ojos revelaban el shock ante la explosión prejuiciosa. Señor Vargas, está sugiriendo que la validez técnica de las observaciones depende de la clase social de quien las hace. El multimillonario se dio cuenta de su error, pero era demasiado tarde. Las palabras ya habían escapado, capturadas para siempre por las cámaras. En un momento de terrible claridad, comprendió que había revelado públicamente el prejuicio que siempre había escondido bajo la fachada de hombre hecho a sí mismo. Recuperándose, intentó controlar los daños. Solo estoy diciendo que confío más en expertos reconocidos internacionalmente que en aficionados. ¿Aficionados? La voz de Javier Navarro sonó firme. Tengo 25 años de experiencia. Mi hija creció en un taller aprendiendo de su abuelo, uno de los mayores conocedores de mecánica clásica de este país. Lo que tenemos aquí no es una cuestión de credenciales, señor Vargas, sino de integridad. El enfrentamiento continuaba cuando un hombre de mediana edad, vistiendo un traje impecable, se abrió paso entre los presentes. Su semblante era grave. Soy Ricardo Morales, director de operaciones de automoción exclusiva. Ante las alegaciones presentadas, estoy autorizando una verificación técnica completa e independiente del vehículo en cuestión. Mateo se volvió furioso hacia Ricardo. No puedes estar hablando en serio. ¿Vas a permitir que este circo continúe? Señor Vargas, respondió Ricardo con firmeza profesional, la reputación centenaria de nuestra casa depende de la integridad absoluta de cada artículo que subastamos. Si hay dudas, por más improbables que parezcan, es nuestra obligación verificarlas. Mientras tanto, Sofía notó que su padre se movía discretamente por el salón, examinando brevemente otros vehículos expuestos. Javier tomaba pequeñas notas en su cuaderno gastado. Cuando sus miradas se cruzaron, ella entendió. No era solo el Alfa Romeo. Había otros. Ricardo, llamó Javier, creo que deberíamos extender la verificación a otros vehículos. Hay patrones similares en al menos 8 coches en esta subasta. La tensión en el ambiente aumentó exponencialmente. Si antes era un vehículo cuestionado, ahora la legitimidad de toda la subasta estaba en jaque. Los coleccionistas presentes, muchos de los cuales habían viajado desde otras comunidades y países para el evento, intercambiaban miradas preocupadas. «Esto es ridículo». Mateo Vargas ya no podía ocultar su furia. Acercándose a Ricardo, bajó la voz, pero no lo suficiente para escapar de los micrófonos sensibles del equipo de TV. «Exijo que expulses inmediatamente a estos dos y al equipo de televisión. De lo contrario, nunca más haré negocios con vosotros, y te aseguro que muchos de mis amigos tampoco lo harán». Ricardo palideció ante la amenaza explícita, pero se mantuvo firme. «Señor Vargas, entiendo su frustración, pero nada. El padre nunca conseguirá un trabajo respetable en la industria automovilística de nuevo. Tengo contactos en todos los grandes fabricantes, en todas las casas de subastas. Una palabra mía y están acabados». Isabel Romero, que había captado cada palabra de la amenaza, se volvió hacia la cámara. Los telespectadores acaban de presenciar una amenaza explícita contra profesionales que simplemente están haciendo su trabajo con integridad. Este es el tipo de comportamiento que suele ocurrir entre bastidores del poder, pero que rara vez es capturado por las cámaras. Mateo Vargas, dándose cuenta de que la situación se le escapaba completamente de control, tomó una decisión drástica. Con un gesto autoritario se dirigió a Alejandro. «Retira mi nombre de la lista de compradores. No participaré en esta subasta». Luego se volvió hacia Sofía, que permanecía impasible. Su voz era baja, pero cargada de una promesa sombría. «No tienes ni idea de lo que acabas de hacer, chica. Esto no termina aquí». La respuesta de Sofía fue devastadora en su calma. «Usted tiene todo el derecho de comprar lo que quiera. Pero cuando la verdad salga a la luz, y siempre lo hace, todos sabrán que fue avisado y eligió el orgullo sobre la razón». Las palabras, pronunciadas con la sabiduría de alguien mucho mayor de 16 años,
silenciaron al multimillonario momentáneamente. Había una dignidad en la postura de Sofía que contrastaba dramáticamente con la explosión descontrolada de un hombre que comandaba un imperio tecnológico. La transmisión en directo se extendía por las redes sociales como la pólvora. Hashtags como "Sé coche falso" y "Sofía contra el multimillonario" ya dominaban los trending topics. Millones de españoles veían en tiempo real el enfrentamiento entre una adolescente de origen humilde y uno de los hombres más poderosos del país. Más importante, estaban presenciando el momento exacto en que un multimillonario autoproclamado, hecho a sí mismo, revelaba el prejuicio que siempre había escondido, mostrando que su transformación de pobre a rico no había curado su desdén por la clase trabajadora, solo había invertido su dirección. Ricardo Morales, percibiendo la magnitud de la crisis, tomó una decisión ejecutiva. Señoras y señores, en vista de las circunstancias, estoy anunciando la suspensión temporal de esta subasta hasta que podamos realizar una verificación técnica completa e independiente de todos los vehículos. Automoción Exclusiva valora por encima de todo su integridad y la confianza de sus clientes. Un intenso murmullo se apoderó del salón. Algunos coleccionistas aplaudieron la decisión, mientras que otros protestaban vehementemente. El equipo de la casa de subastas se movía frenéticamente, intentando contener los daños. Mateo Vargas, abandonado por su habitual compostura, se dirigió a la salida con pasos pesados. Al pasar por Sofía, se detuvo brevemente. «No sabes con quién te estás metiendo», susurró, solo para que ella lo oyera. Sofía sostuvo su mirada. «Sé exactamente con quién me estoy metiendo, señor Vargas. Con alguien que ha olvidado sus orígenes, pero que todavía carga con lo peor de ellos». El multimillonario se alejó, su cuerpo tenso denunciando la furia contenida. Isabel Romero se acercó a Sofía y Javier, mientras el cámara continuaba filmando la tempestuosa salida de Mateo. «¿Son conscientes del coraje que han demostrado hoy?», preguntó la reportera, esta vez fuera del aire. Enfrentarse a alguien con el poder de Mateo Vargas no es para cualquiera. Javier pasó el brazo por los hombros de su hija, con un orgullo evidente en sus ojos cansados. «Mi hija siempre ha sabido que la verdad vale más que cualquier fortuna. Eso fue lo que mi padre nos enseñó». Sofía, todavía procesando la magnitud de los acontecimientos, observaba el movimiento a su alrededor. Se llamaba a expertos a toda prisa. Los ejecutivos conversaban tensamente en rincones apartados. Los guardias de seguridad reforzaban la protección del lugar. «¿Qué van a hacer ahora?», preguntó Isabel. Las amenazas de Vargas fueron bastante explícitas. Javier suspiró profundamente. «Volver a Madrid. Tenemos un taller que dirigir. El resto, el tiempo dirá». Mientras conversaban, Ricardo Morales regresó con una expresión grave. «Señor Navarro, necesitamos su experiencia. Solicito que permanezcan en Barcelona unos días. La casa de subastas se hará cargo de todos los gastos, naturalmente. Necesitamos aclarar completamente esta situación». «¿Y qué hay de los expertos internacionales que tanto mencionaron?», preguntó Sofía, sin poder contener un ligero tono de ironía. Ricardo tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Estamos contactando con la matriz de Alfa Romeo en Italia. Van a enviar un equipo de ingenieros e historiadores directamente desde Milán. Pero francamente, después de lo que he visto hoy, confío más en la mirada técnica de ustedes que en cualquier certificado enmarcado». Las consecuencias inmediatas ya se hacían sentir. El móvil de Isabel no paraba de vibrar con notificaciones. La transmisión en directo había batido todos los récords de audiencia del programa. Las redes sociales explotaban con comentarios, análisis, memes. En menos de una hora, la historia de una adolescente de Vallecas desafiando a un multimillonario en defensa de la verdad había capturado la imaginación del país entero. Pero para Sofía, mientras observaba a su padre discutir detalles técnicos con Ricardo, una pregunta persistía. ¿Cómo réplicas tan perfectas, capaces de engañar a expertos de renombre, habían llegado a la casa de subastas más prestigiosa de España? ¿Quién tenía la habilidad para crear tales obras maestras falsificadas? Y más importante, ¿por qué? La noche sería larga. Y ella sabía, con una claridad que iba más allá de su edad,
que aquel enfrentamiento en el salón de subastas era solo el comienzo de algo mucho más grande. La mañana siguiente amaneció con Barcelona cubierta por una fina llovizna, típica de la ciudad. En la habitación del hotel, Sofía se despertó con el sonido insistente de las notificaciones en su móvil. Durante la noche, el vídeo del enfrentamiento se había viralizado de manera explosiva. Hashtags como «Yunus la chica del coche falso» y «Sofía Vargas» dominaban todas las redes sociales. Se sentó en la cama, frotándose los ojos mientras intentaba procesar los eventos de la noche anterior. A su lado, sobre la mesilla de noche, su móvil continuaba vibrando incesantemente. Mensajes de amigos de Madrid, de compañeros del instituto, incluso de personas que apenas conocía. Todos querían saber más detalles. Todos la trataban como una especie de heroína. Unos suaves golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. «Hija, ¿estás despierta?» La voz de Javier sonó cansada. «Sí, papá, puedes entrar». Javier entró en la habitación con expresión preocupada. Estaba vestido y parecía no haber dormido mucho. En sus manos llevaba una tablet. «La situación se ha hecho más grande de lo que imaginábamos», dijo, sentándose en el borde de la cama. «Mira esto». Le entregó la tablet a su hija. En la pantalla, el sitio de noticias más importante del país mostraba un titular en letras mayúsculas. «Escándalo en el mundo de los coches de lujo. Adolescente desenmascara fraude millonario». Debajo del titular, una foto de Sofía mirando fijamente a Mateo Vargas, la determinación evidente en su joven rostro, contrastando con la furia en el semblante del multimillonario. «Dios mío», murmuró ella, deslizando el dedo por la pantalla para leer la noticia completa. El texto detallaba el enfrentamiento, describía las alegaciones técnicas y mencionaba que la casa de subastas había suspendido el evento para verificaciones adicionales. «Hay más», continuó Javier. «Ricardo Morales ha llamado. El equipo de Alfa Romeo llegó de Milán esta madrugada. Van a examinar el vehículo hoy y quieren que estemos presentes». Sofía asintió sintiendo una mezcla de ansiedad y validación. ¿Y si estoy equivocada, papá?» Javier sonrió por primera vez aquella mañana. Una sonrisa cansada, pero genuina. «No lo estás. Los dos lo sabemos. Pero incluso si lo estuvieras, hija, lo importante es que hicimos lo que creíamos que era correcto. Tu abuelo siempre decía que es preferible estar equivocado con honestidad que acertado con cobardía». Se prepararon rápidamente y se dirigieron al lugar donde el vehículo estaba guardado, un almacén de máxima seguridad en las afueras de la ciudad. Durante el trayecto, Javier conducía en silencio, inmerso en sus pensamientos, mientras Sofía observaba los mensajes en su móvil. Uno en particular llamó su atención. Era de Lucía, su amiga de Madrid, que había alertado a la reportera Isabel Romero. «Sof, no te lo vas a creer. El programa de Isabel batió récord absoluto de audiencia. Y hay más. Vector Tech, la empresa de Vargas, ha perdido un 4% en bolsa solo esta mañana. Rita Team Sofía». La magnitud de las repercusiones la asustó. Una simple observación técnica había desencadenado un efecto dominó que ahora afectaba incluso al valor de mercado de una de las mayores empresas de tecnología del país. Al llegar al almacén, fueron recibidos por Ricardo Morales, visiblemente abatido por la falta de sueño, y tres hombres de apariencia europea, los expertos de Alfa Romeo. «Señor Navarro, señorita Sofía», Ricardo los saludó formalmente. «Estos son Paolo Ricci, ingeniero jefe de restauración histórica de Alfa Romeo, Lorenzo Bruni, historiador de la marca, y Marco Ferretti, especialista en autenticación de vehículos clásicos». Los italianos saludaron a padre e hija con educada reserva. Era evidente en sus miradas una mezcla de curiosidad y escepticismo. No estaban acostumbrados a que sus certificaciones fueran cuestionadas, y mucho menos por una adolescente española. «Signorina», Paolo se dirigió a Sofía en un inglés con fuerte acento. «Entendemos que ha identificado discrepancias en el vehículo. Nos gustaría escuchar sus observaciones antes de iniciar nuestro propio análisis». Sofía respiró hondo. Aquel era el momento de la verdad. Con una confianza que sorprendió incluso a su padre,
comenzó a explicar detalladamente cada evidencia que había encontrado: la composición de la pintura, las marcas microscópicas en los números de serie, la precisión de los remaches. Los expertos italianos escuchaban atentamente, intercambiando ocasionalmente miradas entre sí. Cuando terminó, Paolo hizo un gesto para que se acercaran al vehículo, que estaba cubierto por una lona protectora. «Vamos a verificar», dijo simplemente. Las horas siguientes fueron de intenso análisis técnico. Los expertos de Alfa Romeo utilizaban equipos sofisticados, microscopios digitales, espectrómetros, escáneres tridimensionales, mientras Sofía y Javier observaban, ocasionalmente respondiendo preguntas o indicando puntos específicos. La tensión en el ambiente era palpable. Ricardo Morales permanecía en un rincón, alternando entre llamadas telefónicas urgentes y la observación ansiosa de los procedimientos técnicos. Finalmente, tras casi 4 horas de exámenes meticulosos, Paolo Ricci se alejó del vehículo. Su rostro, antes escéptico, ahora exhibía una expresión de perplejidad y respeto. «Signorina Navarro», dijo quitándose las gafas de precisión, «sus observaciones son correctas». Un pesado silencio cayó sobre el almacén. Ricardo Morales palideció visiblemente. «Absolutamente correctas», continuó Paolo. «Este vehículo es una réplica, extraordinariamente bien ejecutada, posiblemente la mejor que he visto en toda mi carrera, pero definitivamente no es un Alfa Romeo 8C 2900B, original de 1937. Lorenzo Bruni, el historiador, añadió: «La documentación es impecable, perfectamente falsificada. Si no fuera por el análisis técnico, sería imposible determinar que no se trata del original». Ricardo parecía a punto de desmayarse. «¿Están absolutamente seguros?» «Indiscutible», confirmó Marco Ferretti, el tercer experto. «La pintura contiene componentes químicos desarrollados solo en la década de los 80. Los números de serie fueron regrabados con tecnología láser. La estructura interna, aunque impresionante en su fidelidad, presenta aleaciones metálicas modernas». Sofía sintió una ola de alivio y validación. No había sido un error. Sus instintos, entrenados durante años observando a su abuelo y a su padre, eran correctos. «Debo admitir», continuó Paolo, volviéndose hacia ella con genuino respeto, «que estoy impresionado. Identificar estas discrepancias sin equipos avanzados, solo con conocimiento técnico y una aguda observación, es notable. Aprendí de mi abuelo y de mi padre», respondió Sofía simplemente. «Ellos siempre decían que un coche cuenta su propia historia si sabes escuchar». Ricardo Morales interrumpió el momento, visiblemente agitado. «Esto es un desastre sin precedentes. Un vehículo falsificado en nuestra subasta principal. La reputación de automoción exclusiva». «De hecho», intervino Javier, «creo que hay más. Durante el evento, noté características similares en al menos otros 8 vehículos». El ejecutivo pareció literalmente tambalearse con la información. «¿8?» Paolo Ricci intercambió miradas con sus colegas italianos. «Sugiero que examinemos todos los vehículos de la subasta». Inmediatamente. Las 48 horas siguientes fueron un intenso maratón de análisis técnicos. El equipo italiano, ahora reforzado por especialistas adicionales convocados a toda prisa de otros fabricantes europeos, examinó minuciosamente cada vehículo programado para la subasta. Sofía y Javier participaron activamente en todo el proceso, ofreciendo ideas basadas en su experiencia práctica con vehículos antiguos, una perspectiva que, como Paolo admitió en privado, complementaba perfectamente el enfoque más académico de los expertos europeos. Al final de la exhaustiva verificación, la verdad emergió en toda su impactante dimensión. De los 24 vehículos programados para la subasta, 9 eran réplicas sofisticadas, incluyendo 6 de los 8 que Javier había identificado inicialmente. La casa de subastas entró oficialmente en crisis. Se convocaron reuniones de emergencia, se consultó a abogados, se formularon estrategias de comunicación a toda prisa. La prensa, que ya había transformado el enfrentamiento inicial en un fenómeno mediático, ahora amplificaba el descubrimiento del fraude en proporciones aún mayores.
En la mañana del tercer día, mientras Sofía y Javier desayunaban en el hotel, Ricardo Morales solicitó una reunión privada. La situación es compleja, explicó, con profundas ojeras de quien no dormía adecuadamente desde hacía días. Aparentemente, no hubo un delito deliberado. Los vendedores originales también habían sido engañados. Las réplicas fueron pasadas de generación en generación como originales, con documentación impecable, pero nunca habían pasado por una verificación técnica rigurosa. ¿Cómo es posible?, cuestionó Javier. ¿Cómo se produjeron réplicas tan perfectas y por qué? Ricardo suspiró profundamente. Los expertos italianos tienen una teoría. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos vehículos clásicos europeos fueron destruidos o perdidos. En algunos casos, pequeños talleres especializados reconstruyeron originales a partir de fragmentos, reemplazando gradualmente casi todas las piezas. Técnicamente no eran los vehículos originales, pero fueron documentados como tales. Y con el paso de las décadas, completó Sofía comprendiendo, esas reconstrucciones fueron comercializándose como originales, acumulando procedencia y documentación aparentemente legítima. Exactamente, confirmó Ricardo. Es como un barco al que se le han sustituido todas sus partes a lo largo del tiempo. ¿Sigue siendo el mismo barco? La cuestión filosófica flotó en el aire por unos instantes, antes de que Ricardo continuara. De cualquier forma, Automoción Exclusiva está profundamente agradecida por su integridad. Si no fuera por ustedes, habríamos comercializado inadvertidamente réplicas como originales, causando perjuicios inmensos y daños irreparables a nuestra reputación. Javier asintió gravemente. Solo hicimos nuestro trabajo. Y por eso, continuó Ricardo, además del pago acordado inicialmente, nos gustaría ofrecer una bonificación sustancial como reconocimiento. Adicionalmente, nos gustaría contratarle a usted, Javier, como consultor técnico permanente para futuras subastas. La oferta era generosa, mucho más allá de lo que el pequeño taller de Vallecas podría facturar en meses. Javier y Sofía intercambiaron miradas significativas. Agradezco la oferta, respondió Javier cuidadosamente. Necesitaré considerar cómo encajaría esto con nuestro taller en Madrid. Ricardo sonrió por primera vez en días. Claro, lo entiendo perfectamente. No es una decisión que deba tomarse a la ligera. Tras la reunión, mientras hacían las maletas para regresar a Madrid, Sofía reflexionaba sobre la increíble secuencia de eventos desencadenada por 3 simples palabras. Su coche es falso. ¿En qué piensas, hija?, preguntó Javier notando su expresión contemplativa. En cómo ha cambiado todo tan rápidamente, respondió ella. Pero también estoy pensando en Vargas. Javier frunció el ceño. ¿Ese hombre arrogante? ¿Por qué? No sé explicarlo, pero siento que esta historia aún no ha terminado. Su presentimiento era correcto, aunque de una forma que ninguno de los dos podría haber anticipado. En los días siguientes, de vuelta a la rutina del taller en Vallecas, Sofía y Javier intentaron retomar su vida normal. Pero la normalidad se había convertido en un concepto lejano. La historia de la adolescente que desenmascaró un fraude millonario se había extendido a nivel nacional. Los periodistas aparecían a diario en el taller, buscando entrevistas. Surgían nuevos clientes, atraídos por la fama repentina. Más sorprendente, sin embargo, fueron los correos electrónicos que comenzaron a llegar. El primero vino de la Universidad Politécnica de Madrid. Una oferta de beca completa para que Sofía estudiara ingeniería mecánica cuando terminara el bachillerato. Luego vinieron invitaciones similares de la Politécnica de Cataluña, de la Universidad de Sevilla, de las mejores escuelas de ingeniería del país. Javier observaba la transformación con una mezcla de orgullo y preocupación. Por un lado, el futuro de su hija nunca había parecido tan prometedor. Por otro, las amenazas veladas de Mateo Vargas todavía resonaban en sus oídos. El multimillonario había desaparecido del radar público desde el incidente. Su empresa, VectorTech, enfrentaba turbulencias en el mercado de acciones, con analistas cuestionando la estabilidad emocional de su CEO tras el vídeo viral. Rumores de un posible retiro temporal circulaban en los mentideros corporativos. Fue entonces cuando,
Exactamente 2 semanas después del incidente en Barcelona, un sobre oficial llegó al taller. Dentro, una notificación judicial. Mateo Vargas demandaba a Sofía y Javier Navarro por difamación, exigiendo una indemnización millonaria por daños a su reputación y a su empresa. El corazón de Javier se hundió al leer el documento. ¿Cómo podrían enfrentarse al poder jurídico de un multimillonario? ¿Cómo pagarían abogados para una batalla legal que podría prolongarse durante años? No puede hacer eso, protestó Sofía indignada. Teníamos razón, el coche era falso. Puede y lo está haciendo, respondió Javier, la preocupación evidente en su rostro cansado. No se trata de tener razón o no, hija. Se trata de poder, y en este juego él tiene mucho más que nosotros. Aquella noche la noticia de la demanda se filtró a la prensa. De nuevo, Sofía y Javier se vieron en el centro de una tormenta mediática. Pero esta vez, el tono era diferente. La opinión pública, que ya había abrazado a la adolescente como símbolo de integridad contra el poder arrogante, reaccionó con indignación al intento de intimidación jurídica. Hashtags como «Ilao Vargas ha perdido» y «Estamos con Sofía» dominaron las redes sociales. Comentaristas políticos y líderes de opinión criticaban abiertamente la actitud del multimillonario como ejemplo de lawfare, el uso del sistema judicial como arma contra la gente común. A la mañana siguiente, algo inesperado sucedió. Ricardo Morales llamó personalmente. Automoción Exclusiva se hará cargo de todos los costes de su defensa jurídica, anunció sin preámbulos. No permitiremos que se enfrenten a esto solos, después del servicio que prestaron a nuestra institución. Antes incluso de que Javier pudiera procesar esta información, ocurrió otra llamada sorprendente. Isabel Romero, la reportera de investigación que había transmitido el enfrentamiento en directo, apareció en el taller, acompañada de un hombre de apariencia distinguida. Este es Marcelo Fernández, presentó, uno de los abogados más respetados del país en casos de difamación, y quiere representarlos pro bono. El abogado extendió la mano a Javier. Lo que le está sucediendo a su familia representa un caso clásico de abuso de poder económico. Sería un honor defenderlos. Mientras estas alianzas inesperadas se formaban entre bastidores del poder corporativo, se desarrollaba una crisis silenciosa. El Consejo de Administración de Vector Tech había convocado una reunión de emergencia. Accionistas importantes cuestionaban si Mateo Vargas, con su comportamiento cada vez más errático, todavía estaba en condiciones de liderar la compañía. La sede de Vector Tech ocupaba un impresionante edificio de cristal y acero en el centro empresarial de Barcelona. Aquella mañana, el ambiente en la sala de reuniones del piso 30 era tan frío como la decoración minimalista que la caracterizaba. 12 personas sentadas alrededor de una mesa ovalada de mármol negro, todas con trajes formales impecables, todas con expresiones graves. Mateo Vargas observaba a los miembros de su consejo de administración con una mezcla de desdén y desconfianza. Tras 2 décadas al mando absoluto de la empresa que había fundado, no estaba acostumbrado a que sus decisiones fueran cuestionadas. «La demanda es necesaria», afirmó con voz cortante, interrumpiendo la exposición de su directora jurídica. «Esa chica y su padre mancharon mi reputación públicamente. Millones de personas vieron esa farsa». Carla Mendoza, la experimentada directora jurídica, se ajustó las gafas con un gesto preciso antes de responder. «Con todo el respeto, Mateo, la demanda es contraproducente. Primero, estaban técnicamente en lo cierto. El coche era de hecho una réplica, como confirmaron expertos internacionales. Segundo, las métricas de sentimiento público indican que el 89% de las menciones a Vector Tech en las últimas 2 semanas son negativas, directamente relacionadas con su confrontación con la adolescente. Eso es irrelevante», rebatió Mateo, descartando los argumentos con un gesto impaciente. «Lo que importa es el principio. Nadie humilla a Mateo Vargas en público y sale impune». Enrique Álvarez, presidente del Consejo y uno de los primeros inversores de Vector Tech, carraspeó antes de hablar. «Mateo, no se trata solo de tu reputación personal. La imagen de la empresa está severamente comprometida. Hemos perdido un 14% de valor de mercado en 2 semanas, 3 contratos gubernamentales
están en revisión. Nuestros socios internacionales han expresado preocupaciones. La tensión en la sala era palpable. Vargas miró lentamente a cada uno de los presentes, su rostro una máscara de control forzado. ¿Queréis que retroceda? ¿Que pida disculpas a una mecánica de extrarradio? Queremos que dejes de cavar un agujero aún más profundo, respondió Enrique con una firmeza inusual. El Consejo ha votado durante tu ausencia. Estamos solicitando formalmente que retires la demanda y emitas una retractación pública. Mateo se levantó abruptamente, las manos apoyadas en la mesa de mármol. ¿Esto es un golpe de Estado? ¿Estáis intentando apartarme? Estamos intentando salvar la empresa que todos hemos construido, respondió Enrique, manteniendo la calma. Incluido tú. Yo soy Vector Tech. La voz de Mateo resonó en la sala. Sin mí no tendríais nada. Salí de las 3000 viviendas y construí esto desde cero. Mientras vosotros frecuentabais vuestros colegios de élite, yo aprendía a programar solo en ordenadores desechados. El súbito silencio que siguió a su explosión fue más elocuente que cualquier palabra. Carla Mendoza fue la primera en romperlo. Mateo, estás demostrando exactamente el argumento que la opinión pública está esgrimiendo. Un hombre que vino de la periferia, pero que ahora desprecia a la gente como él mismo era. La frase golpeó a Mateo como una bofetada. Por un instante, algo parecido a la conciencia pasó por sus ojos, pero pronto fue reemplazado por el orgullo herido. «Tengo una reunión importante», declaró recogiendo sus documentos. «Continuaremos esta discusión en otro momento». Sin esperar respuesta, salió de la sala, dejando atrás un consejo dividido entre la exasperación y la preocupación genuina. En su despacho privado, Mateo cerró la puerta y se sirvió un whisky, ignorando el hecho de que eran solo las 10 de la mañana. El líquido ámbar le quemó la garganta mientras contemplaba el horizonte de Barcelona a través de la ventana panorámica. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Cómo una simple visita a una subasta se había transformado en esta pesadilla de relaciones públicas? Su móvil personal sonó, mostrando un número que no reconoció. Normalmente lo ignoraría, pero algo le hizo contestar. Vargas. Señor Vargas, soy Marcelo Fernández, abogado que representa a Javier y Sofía Navarro. Mateo sintió que la sangre le subía a la cabeza. ¿Cómo ha conseguido este número? Eso es irrelevante en este momento. Le llamo para informarle de que estamos preparando una robusta contrademanda por difamación, intimidación y daños morales. Adicionalmente, mi despacho está investigando patrones de comportamiento similares en su trayectoria empresarial. ¿Me está amenazando? Simplemente le estoy informando de los próximos pasos procesales, a no ser, claro, que reconsidere su posición y retire la demanda infundada contra mis clientes. El multimillonario respiró hondo, intentando controlar la furia creciente. Su farol es patético. Puede decirles a sus clientes que «No es un farol, señor Vargas», le interrumpió el abogado con voz calmada. «Y debo informarle de que esta llamada está siendo grabada, con su conocimiento ahora explícito. Esperaremos su decisión hasta el final del día». La llamada terminó dejando a Mateo en un estado de perplejidad rabiosa. ¿Quién se creía que era ese abogado? ¿Quién se creía que era esa familia de mecánicos? Mientras tanto, en el modesto taller de Vallecas, Sofía ajustaba un carburador con la precisión metódica que la caracterizaba. Trabajar en motores siempre había sido su forma de procesar pensamientos y emociones complejas, y en aquellos días turbulentos nunca había necesitado tanto ese refugio. «¿Cómo consigues concentrarte con todo esto pasando?», preguntó Lucía, su mejor amiga, que había pasado para una visita de apoyo. Sofía se encogió de hombros sin desviar los ojos de la pieza que examinaba. Al motor no le importa si eres famosa o no, si te están demandando o no. Solo quiere que lo traten con respeto y atención. Lucía sonrió, reconociendo la sabiduría simple en las palabras de su amiga. Las universidades siguen mandándote ofertas de beca. La Politécnica de Madrid dijo que podrías entrar sin selectividad por notorio saber. Todavía me faltan 2 años para terminar el bachillerato, respondió Sofía, aunque no podía ocultar completamente el orgullo en su voz. Y antes de eso, tenemos que sobrevivir a esta demanda. «Vais a ganar»,
afirmó Lucía con la confianza típica de la juventud. Todo el mundo está de vuestro lado. Hasta mi padre, que nunca está de acuerdo con nada, dijo que Vargas está haciendo el papel de villano de telenovela. La conversación fue interrumpida por el sonido de un coche de lujo aparcando frente al taller, un Porsche Cayenne negro con cristales tintados, completamente fuera de lugar en aquella calle sencilla de Vallecas. Javier, que atendía a un cliente en el mostrador, levantó los ojos con expresión desconfiada. Los últimos días habían traído a periodistas, curiosos e incluso a algunos oportunistas al pequeño taller. La puerta del vehículo se abrió y una mujer de unos 50 años emergió con la elegancia discreta que solo el verdadero poder financiero proporciona. Vestía un traje sastre gris perfectamente cortado y joyas discretas, pero visiblemente caras. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Javier, mientras la mujer entraba en el taller, observando el ambiente con ojos analíticos. «Señor Navarro, soy Elena Vargas». El apellido causó una reacción inmediata. Javier se tensó visiblemente, mientras que Sofía, que se había acercado al oír la llegada, se puso en alerta. «Soy la hermana de Mateo», continuó la mujer, notando la incomodidad que había causado, «y me gustaría hablar con ustedes. En privado, si es posible». Había algo en la postura de Elena, una dignidad genuina que contrastaba con la arrogancia de su hermano, que hizo que Javier reconsiderara su reacción inicial. «Podemos hablar en la sala del fondo», indicó, tras intercambiar una rápida mirada con su hija. La sala que servía como oficina era sencilla, una mesa de trabajo cubierta de manuales técnicos y facturas, algunas sillas desgastadas, y en las paredes fotografías antiguas del taller. Una de ellas mostraba a Jorge Navarro, el patriarca fallecido, junto a un joven Javier, ambos sonrientes frente a un motor restaurado. Elena observó la foto con interés genuino antes de sentarse. ¿Su padre? Javier asintió. Jorge Navarro, el mejor mecánico que España ha conocido. Y el abuelo de Sofía, añadió Elena, volviéndose hacia la adolescente con una suave sonrisa. La chica que tuvo el coraje de decirle la verdad a mi hermano. Había una tensión palpable en el aire. Javier y Sofía permanecieron en silencio, esperando que la inesperada visitante revelara el propósito de su visita. «Imagino que se estarán preguntando por qué estoy aquí», continuó Elena, ajustándose en la silla sencilla. «No he venido representando a mi hermano o a su empresa. De hecho, Mateo no sabe que estoy aquí, y se enfurecería si lo supiera». «Entonces, ¿por qué ha venido, señora Vargas?», preguntó Sofía directamente. Elena la estudió por un momento, con una mirada que parecía evaluar más que solo su apariencia. «Porque alguien tiene que interrumpir este ciclo de orgullo y destrucción antes de que sea demasiado tarde. Para todas las partes involucradas». Abrió la carpeta que traía consigo y sacó algunas fotografías antiguas, disponiéndolas sobre la mesa. Javier y Sofía se inclinaron para ver mejor. Las imágenes mostraban a un adolescente delgado y de apariencia determinada, trabajando en un pequeño taller improvisado en lo que parecía ser el garaje de una casa muy sencilla. En algunas fotos el joven estaba concentrado en componentes electrónicos esparcidos, en otras exhibía con orgullo lo que parecía ser un ordenador montado a partir de piezas desechadas. «Mi hermano, a los 15 años», explicó Elena. «En las 3000 viviendas donde crecimos, Mateo siempre fue un genio con la tecnología, incluso sin tener acceso a una educación formal de calidad. Nuestra madre trabajaba como limpiadora. Nuestro padre había abandonado a la familia. Vivíamos con lo mínimo». Sofía observaba las imágenes con creciente interés. El joven en las fotografías tenía en los ojos la misma intensidad que ella había reconocido en el multimillonario, pero sin la dureza que ahora lo caracterizaba. «¿Por qué nos muestra esto?», preguntó Javier, confundido. «Porque quiero que entiendan que la reacción de Mateo no fue por el coche, o por ustedes, fue por él mismo». Elena recogió las fotos con cuidado. Cuando mi hermano miró a Sofía, se vio a sí mismo, el adolescente brillante de origen humilde que todos subestimaban, y eso lo aterrorizó. «No lo entiendo», admitió Javier. «Si se identificó con Sofía, ¿por qué reaccionó con tanta hostilidad?». Elena suspiró profundamente. «Porque Mateo ha pasado décadas intentando borrar sus orígenes,
Construyó una persona de empresario sofisticado y cosmopolita. Se distanció de antiguos amigos de la comunidad. Adoptó un acento y manerismos de la élite. Para él, aquel chico de las 3000 viviendas representa debilidad, vulnerabilidad, todo lo que luchó por superar. La explicación flotó en el aire por unos momentos, mientras Javier y Sofía procesaban sus implicaciones. Fue Sofía quien finalmente rompió el silencio. Entonces, cuando dije que el coche era falso, inadvertidamente sugeriste que él también lo era, completó Elena. Que su transformación era una falsificación tan perfecta como aquel Alfa Romeo. Impresionante por fuera, pero construida sobre un fraude fundamental. Javier se frotó el rostro, repentinamente cansado. Eso explica muchas cosas, pero no cambia nuestra situación. Su hermano nos ha demandado, ha amenazado nuestro sustento, nuestra reputación. Por eso estoy aquí, respondió Elena, su tono ahora más urgente. Mateo está en una espiral autodestructiva. El consejo de Vector Tech está considerando apartarlo. Su obsesión con este caso está afectando su juicio profesional, su salud, todo. ¿Y qué espera que hagamos?, preguntó Javier, una punta de frustración en su voz. ¿Que nos disculpemos por decir la verdad? ¿Que aceptemos las acusaciones falsas? No, respondió Elena firmemente. Espero que me ayuden a salvar a mi hermano de sí mismo. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las siguientes palabras. Necesito que acepten reunirse con Mateo. Un encuentro privado, sin abogados, sin prensa. Solo ustedes tres. La propuesta era tan inesperada que padre e hija intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Por qué haríamos eso?, cuestionó Sofía. Su hermano dejó bien claro lo que piensa de nosotros. Porque, a pesar de todo lo que ha pasado, ustedes son buenas personas, respondió Elena simplemente. Y porque, bajo toda esa arrogancia y furia, Mateo también lo es, o al menos lo fue. Sacó otro artículo de la carpeta, una copia de periódico plastificada amarillenta por el tiempo. El titular, fechado en 1997, anunciaba: Joven de barrio marginal gana Premio Nacional de Tecnología. La foto mostraba a un Mateo Vargas más joven, con expresión radiante de orgullo, sosteniendo un trofeo. A su lado, una señora de apariencia humilde, su madre, presumiblemente, con lágrimas visibles de emoción. Este es el verdadero Mateo, dijo Elena suavemente. El chico que quería cambiar el mundo con la tecnología, que soñaba con crear soluciones para gente como él. Antes de que el éxito, el dinero y el miedo a volver a la pobreza lo transformaran en el hombre que ustedes conocieron. El silencio que siguió fue profundo. Javier estudiaba la imagen del periódico, reconociendo en aquel joven determinado el mismo brillo que veía en los ojos de su hija cuando resolvía un problema mecánico particularmente desafiante. ¿Y si aceptamos esta reunión?, preguntó finalmente. ¿Qué pasa después? No puedo prometer nada, admitió Elena honestamente, excepto que será una oportunidad para que todos ustedes vean más allá de las máscaras y los prejuicios. Sofía, que había permanecido pensativa, finalmente habló. Papá, creo que deberíamos aceptar. Javier miró a su hija sorprendido. ¿Estás segura? Después de todo lo que ha dicho. El abuelo siempre decía que es fácil arreglar un motor, lo difícil es arreglar el orgullo humano, respondió Sofía con una sabiduría más allá de sus años. Pero que vale la pena intentarlo. Elena sonrió, visiblemente emocionada por la respuesta. Su abuelo parece haber sido un hombre sabio, Sofía. Lo era, asintió la adolescente. Y también creía que todos merecen una segunda oportunidad, incluso los motores considerados irrecuperables. El acuerdo se selló allí mismo, en un modesto taller de Vallecas, tan distante de los rascacielos acristalados donde Mateo Vargas había construido su imperio. El encuentro sería la semana siguiente, en territorio neutral, una antigua finca en las afueras de Madrid, propiedad de la familia Vargas, lejos de las miradas de la prensa y de la curiosidad pública. Cuando Elena se despidió, Javier sintió una extraña mezcla de aprensión y esperanza. Ojalá estemos haciendo lo correcto, hija. Sofía observaba el Porsche Cayenne alejarse por la calle de tierra, el polvo levantado por los neumáticos caros reflejando la luz del sol poniente. ¿Sabes, papá?
Creo que por primera vez desde que todo esto empezó, estamos realmente en control de la situación. A la mañana siguiente, para sorpresa de todos, Mateo Vargas anunció oficialmente la retirada de la demanda contra Javier y Sofía Navarro. Los medios de comunicación especularon incesantemente sobre los motivos del súbito cambio de posición. Las acciones de Vector Tech subieron un 3% solo con el anuncio. Nadie, excepto 3 personas, sabía que el verdadero enfrentamiento, y posiblemente la verdadera reconciliación, aún estaba por llegar. La carretera de tierra serpenteaba por suaves colinas, cortando el campo madrileño con su franja rojiza. Javier conducía el viejo Seat del taller en silencio, mientras Sofía observaba el paisaje por la ventanilla del pasajero. La vegetación típica de la dehesa, encinas retorcidas, arbustos resistentes y la hierba dorada meciéndose al viento, creaba un escenario casi onírico bajo el cielo intensamente azul. «¿Estás segura de que es por aquí?», preguntó Javier consultando de nuevo las instrucciones que Elena Vargas había enviado. «Según el GPS, vamos por el camino correcto», confirmó Sofía, verificando el móvil. 3 kilómetros más hasta la entrada de la finca. La sencillez de aquel momento, padre e hija en un coche modesto, siguiendo por una carretera poco utilizada, contrastaba dramáticamente con la magnitud de los eventos que los habían llevado hasta allí. En las últimas semanas, sus nombres habían sido mencionados en periódicos nacionales, programas de televisión, podcasts e incontables discusiones en las redes sociales. Para muchos españoles, Sofía Navarro se había convertido en un símbolo de integridad y coraje frente al poder. «¿Todavía crees que estamos haciendo lo correcto?», preguntó Javier, sin desviar los ojos de la carretera. Sofía reflexionó por unos instantes antes de responder. «Honestamente, no lo sé, pero prefiero intentarlo y arrepentirme que arrepentirme de no haberlo intentado». Una leve sonrisa apareció en los labios de Javier. «Tu madre solía decir algo muy parecido». La mención de su madre, fallecida 5 años antes, trajo un momento de silencio contemplativo. Ambos sabían que Clara, con su compasión inquebrantable y sabiduría tranquila, habría aprobado este intento de reconciliación por más improbable que pareciera. Finalmente, avistaron la puerta de la finca, una estructura sencilla de madera con el nombre Rincón de las Águilas tallado. No había ostentación ni signos de opulencia, solo la belleza natural de la tierra bien cuidada. Un empleado los esperaba y tras identificarlos abrió la puerta, indicando el camino hasta la casa principal. La carretera interna, bordeada de almendros, llevaba a una casa de campo tradicional. Un amplio porche rodeando la construcción, paredes claras, tejado de teja roja. Un pedazo preservado de la España rural, sin excesos ni modernidades innecesarias. Al aparcar frente a la casa, fueron recibidos por Elena, que los esperaba en el porche. Había cambiado el traje ejecutivo por vaqueros y una camisa sencilla, pareciendo más relajada, aunque una sutil tensión era perceptible en sus ojos. «Gracias por venir», los saludó extendiendo la mano a ambos. «Mi hermano llegó hace unas horas. Nos está esperando en el jardín trasero». Mientras caminaban por el interior de la casa, decorada con una sencillez elegante, mezclando piezas antiguas de familia y elementos de la cultura regional, Elena explicó: «Esta finca pertenecía a nuestros abuelos maternos. Es el único bien que Mateo ha conservado de nuestra vida anterior. Nunca quiso venderla, ni siquiera cuando necesitaba desesperadamente dinero para sus primeros emprendimientos». «Es un lugar bonito», comentó Sofía, genuinamente impresionada por la armonía entre la construcción y la naturaleza circundante. «Es más que bonito», respondió Elena con una sonrisa nostálgica. «Es auténtico, como pocas cosas en la vida de Mateo hoy en día». Al llegar al jardín trasero, avistaron a Mateo Vargas sentado solo en un banco de madera, bajo la generosa sombra de una encina centenaria. Vestía ropa informal, vaqueros y un polo sencillo, y observaba el horizonte con expresión distante. Sin el traje impecable y la postura intimidatoria, parecía casi una persona común, más pequeño, de alguna forma, más vulnerable. Al percibir la aproximación del grupo, Mateo se levantó. Su rostro, normalmente una máscara de confianza calculada, revelaba ahora una mezcla compleja de emociones: incomodidad, resentimiento,
pero también algo que podría interpretarse como un reacio reconocimiento. «Señor Navarro, señorita Sofía». Su voz, aunque formal, no cargaba la hostilidad de sus encuentros anteriores. «Gracias por aceptar esta reunión. Fue su hermana quien nos convenció», respondió Javier con honestidad directa. «Ella cree que tenemos cosas que resolver». Elena indicó una mesa preparada bajo el porche, con refrescos y aperitivos sencillos. «Quizás podamos hablar más cómodamente allí». Los cuatro se acomodaron, envueltos por un silencio inicial cargado de expectativas no verbalizadas. Fue Mateo quien finalmente lo rompió. «Imagino que se estarán preguntando por qué retiré la demanda». «Entre otras cosas», confirmó Javier sirviéndose un vaso de limonada. Mateo intercambió una rápida mirada con su hermana antes de continuar. «Elena me hizo darme cuenta de que mi reacción fue desproporcionada. La demanda no beneficiaría a nadie, excepto, quizás, a mi ego herido. Y a los abogados», añadió Sofía con un toque de ironía juvenil que arrancó una sonrisa involuntaria a Elena. «Sí, y a los abogados», asintió Mateo, estudiando a la adolescente con nuevo interés. «Te pareces mucho a como era yo a tu edad. Inteligente, intrépida, quizás excesivamente confiada. Prefiero llamarlo técnicamente precisa», replicó Sofía sosteniendo su mirada. Un tenso silencio siguió al comentario hasta que Mateo hizo algo sorprendente. Se rió. Una risa breve, casi reacia, pero genuina. «Justo», concedió, con un asentimiento. «Técnicamente precisa es una buena descripción». Elena, percibiendo una apertura en el diálogo, intervino suavemente. «Mateo, ¿por qué no les enseñas el taller?» El multimillonario pareció momentáneamente incómodo, pero asintió. «Si tienen interés». «¿Taller?», preguntó Javier intrigado. «Mi hermano mantiene un pequeño taller mecánico aquí en la finca», explicó Elena. «Es algo así como un hobby privado». Mateo se levantó, haciendo un gesto para que lo siguieran. «Es más un refugio que un hobby, para ser honesto». Los condujo por un camino de piedras hasta un cobertizo discreto, ubicado a unos metros de la casa principal. Al abrir la puerta, se reveló un espacio que hizo que los ojos de Javier y Sofía se abrieran de par en par por la sorpresa. Era un taller mecánico impecablemente organizado. Herramientas dispuestas en perfecto orden, suelo de hormigón pulido, iluminación profesional. En el centro del espacio, parcialmente cubierto por una lona protectora, había un Volkswagen Escarabajo de 1967 en proceso de restauración. «¿Usted es mecánico?». La pregunta se escapó de los labios de Sofía antes de que pudiera contenerla, el asombro evidente en su voz. Mateo caminó hasta el vehículo, tocando la carrocería con una familiaridad que revelaba una conexión genuina. «Antes de interesarme por los ordenadores, me interesé por los coches», explicó, su voz adoptando un tono diferente, más suave, menos defensivo. «En las 3000 viviendas, había un taller donde ayudaba después del colegio a cambio de algunas monedas. Fue allí donde aprendí los fundamentos de la mecánica». Javier se acercó al escarabajo, examinando el trabajo con ojos expertos. «La restauración se está haciendo bien. Respeta la originalidad». «Intento ser fiel al proyecto original», coincidió Mateo, y había un innegable orgullo en su voz. «Cada pieza, cada detalle, exactamente como salió de la fábrica en 1967. «¿Por qué un escarabajo?», preguntó Sofía, rodeando el vehículo con interés genuino. «Con sus recursos, podría restaurar cualquier coche clásico del mundo». Mateo intercambió una mirada con Elena antes de responder. Era el coche de nuestro abuelo materno, el único bien de valor que poseía. Cuando falleció, tuvo que venderse para pagar deudas médicas. Me prometí a mí mismo que un día encontraría un modelo idéntico y lo restauraría. La revelación flotó en el aire, cargada de significados no dichos. Aquel hombre, que había construido un imperio tecnológico multimillonario, dedicaba su tiempo libre a restaurar, con sus propias manos, un símbolo modesto de sus orígenes. «Por eso quería tanto aquel Alfa Romeo», concluyó Sofía súbitamente, las piezas del rompecabezas encajando en su ágil mente. No era solo un coche para su colección, era un símbolo de su transformación. Mateo la miró, sorprendido por la perspicacia de la observación. «Sí»,
admitió tras un momento. Aquel coche representaba todo lo que había conquistado. La prueba definitiva de que había trascendido mis orígenes. Pero nunca necesitó un coche de 3 millones para demostrarlo, observó Javier amablemente. Su propia historia ya es prueba suficiente. Un silencio reflexivo se apoderó del ambiente. Mateo pasó la mano sobre el capó del escarabajo, un gesto casi cariñoso, antes de volver a hablar. Cuando dijeron que el Alfa Romeo era falso, algo dentro de mí se rompió. Su voz, normalmente firme y controlada, ahora revelaba una vulnerabilidad inédita. No era por el coche, era por mí, por mi mayor miedo. ¿Qué miedo?, preguntó Sofía, su curiosidad superando la cautela. El de que, a pesar de todo lo que he construido, de todo mi éxito, todavía fuera visto como un impostor, alguien que finge ser lo que no es. Mateo levantó la mirada, mirando directamente a la adolescente. Cuando tú, con toda tu juventud y origen humilde, me confrontaste públicamente, fue como si hubieras expuesto mi mayor inseguridad para que el mundo la viera. La cruda honestidad de la confesión sorprendió a todos. Elena, que observaba la escena con emoción contenida, se acercó a su hermano, poniendo una mano en su hombro en un gesto de apoyo silencioso. «Lo entiendo», dijo Sofía tras un momento, su voz suavizada por la repentina comprensión. «De verdad, a veces cuando estoy en competiciones de robótica del instituto, siento que no pertenezco, que los otros alumnos de colegios privados, con padres ingenieros, saben más, merecen más». Mateo la observó con nuevo interés. «¿Y cómo lidias con eso?» «Mi abuelo decía que a las herramientas no les importa quién las sostiene, solo la habilidad de las manos», respondió Sofía con una tímida sonrisa. «Así que me concentro en lo que sé hacer bien, no en lo que los otros puedan pensar». La sabiduría simple del comentario pareció tocar a Mateo profundamente. Por un momento, su mirada se perdió en el horizonte visible por la ventana del taller. El campo español extendiéndose infinito bajo el cielo abierto. Su abuelo parece haber sido un hombre sabio. «Lo era», confirmó Javier. «Jorge aprendió mecánica por necesidad, no por elección, pero transformó esa necesidad en pasión y excelencia». Mateo asintió lentamente, como si procesara las palabras. Entonces, inesperadamente, extendió la mano hacia una caja de herramientas cercana y sacó una llave inglesa antigua, visiblemente bien cuidada a pesar de las señales de uso extensivo. Esta era la herramienta favorita del mecánico que me enseñó los primeros conceptos, allá en las 3000 viviendas, explicó, sosteniendo el objeto con evidente reverencia. Cuando abrí mi primera empresa, me la regaló, diciendo que siempre necesitaría recordar apretar los tornillos de la realidad. En ese momento, no entendí completamente el significado. «¿Y ahora?», preguntó Elena suavemente. «Ahora me doy cuenta de que hablaba de mantenerse conectado a los orígenes, a los valores fundamentales». Mateo miró a Javier y Sofía con nueva resolución. «Algo que perdí por el camino, entre balances financieros y valoraciones de mercado». El multimillonario caminó hasta un pequeño banco de trabajo donde planos y proyectos del escarabajo estaban cuidadosamente organizados. Entre ellos había una fotografía enmarcada, un Mateo adolescente, de pie junto a un hombre mayor frente a un modesto taller. «Maestro Julián», indicó con un movimiento de cabeza. «El hombre que me enseñó que arreglar cosas rotas es una forma de dignidad, que entender cómo funcionan las cosas es el primer paso para transformarlas». Sofía se acercó a la foto, estudiándola con interés genuino. «Todavía vive». Una sombra de tristeza pasó por el rostro de Mateo. «Falleció hace 3 años. Yo no fui al funeral. Estaba en una conferencia en Singapur, cerrando un acuerdo de millones». El arrepentimiento en su voz era palpable, casi físico en su intensidad. Elena, que seguía la conversación en silencio, parecía emocionada por la rara demostración de vulnerabilidad de su hermano. «Mateo», intervino ella amablemente, «quizás sea hora de decirles el verdadero motivo de esta reunión». El multimillonario respiró hondo, como quien se prepara para sumergirse en aguas desconocidas. Se volvió hacia Javier y Sofía, su rostro revelando una determinación renovada.
No los he traído aquí solo para retirar la demanda o hacer las paces, comenzó, sino para proponer algo más significativo. Javier y Sofía intercambiaron miradas intrigadas. Me gustaría financiar una fundación, continuó Mateo, en nombre de Jorge Navarro, su padre y abuelo, una organización dedicada a formar a jóvenes mecánicos de comunidades desfavorecidas, dándoles acceso a una educación técnica de calidad y a oportunidades que normalmente serían inaccesibles. La propuesta, inesperada y generosa, dejó a padre e hija momentáneamente sin palabras. No es dinero lo que estoy ofreciendo, aclaró Mateo, dándose cuenta de su sorpresa. Es una forma de honrar el legado de alguien que, como el maestro Julián, creía que el conocimiento técnico es una forma de liberación. Javier se pasó la mano por el pelo canoso, visiblemente afectado por la propuesta. ¿Una fundación en nombre de mi padre? Con usted como director técnico, si acepta, confirmó Mateo, y Sofía como mentora del programa para jóvenes, cuando esté lista. VectorTech proporcionaría la financiación y la estructura administrativa, pero la visión educativa sería enteramente suya. ¿Por qué? La pregunta de Sofía era simple, directa, cargada de genuina curiosidad. Mateo consideró cuidadosamente antes de responder. Porque me salvaron de un error que iba más allá del dinero. Habría sido la vergüenza definitiva de mi vida. Pero más importante, hizo una pausa eligiendo las palabras con un cuidado inusual. Mi reacción aquella noche no fue por el coche, fue por ver en ti a la persona que yo solía ser y odiar tanto esa versión de mí mismo que intenté destruirla en otra persona. La confesión, cruda en su honestidad, flotó en el aire como una verdad liberadora. Elena, que observaba la escena con los ojos llorosos, se acercó a su hermano, tomando su mano en un gesto de apoyo silencioso. No estoy pidiendo perdón, continuó Mateo, mirando a Sofía directamente. Lo que hice fue imperdonable. Estoy pidiendo una oportunidad para transformar aquel momento terrible en algo constructivo, en algo que honre no solo la memoria de su abuelo, sino también los ideales que yo mismo abandoné por el camino. Javier y Sofía intercambiaron miradas significativas, una conversación silenciosa entre padre e hija que comunicaba más que palabras. Necesitaríamos discutir los detalles, dijo finalmente Javier. Asegurarnos de que la fundación realmente beneficie a jóvenes que no tendrían oportunidades de otra manera. Naturalmente, asintió Mateo, todos los términos serían transparentes, con total autonomía para ustedes en las decisiones educativas. Y yo tengo una condición adicional, añadió Sofía, sorprendiendo a todos. Mateo enarcó las cejas, intrigado. ¿Cuál sería? Una sutil sonrisa apareció en los labios de la adolescente. Que usted vuelva a trabajar con las manos, que mi padre le enseñe, como una forma de reconectar con sus orígenes, no para negar en quién se ha convertido, sino para honrar de dónde vino. La petición inesperada y profundamente significativa tocó algo fundamental en Mateo. Por un momento, su fachada cuidadosamente construida de multimillonario imperturbable se desmoronó por completo, revelando al niño de las 3000 viviendas que había sobrevivido, escondido bajo capas de éxito y arrogancia adquirida. «Sería un honor», respondió, y la emoción en su voz era inconfundible. En ese momento, bajo la luz dorada de la tarde que se filtraba por las ventanas del taller, algo extraordinario sucedió. Un primer paso genuino hacia la curación de heridas que iban mucho más allá del enfrentamiento en la subasta. Heridas de clase, de orgullo, de identidad. Elena, que observaba la escena con emoción mal contenida, finalmente verbalizó lo que todos sentían. A veces, el mayor milagro no es construir algo nuevo, sino arreglar lo que parecía irremediablemente roto. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el campo madrileño, tiñendo el cielo con tonos de naranja y púrpura, los cuatro caminaron de vuelta a la casa de la finca, no como adversarios o extraños, sino como personas unidas por un entendimiento nuevo y frágil, pero prometedor. Un entendimiento nacido de la más improbable de las frases, «Su coche es falso». Los meses que siguieron al encuentro en la finca Rincón de las Águilas trajeron transformaciones que nadie podría haber previsto aquella tarde bajo el cielo de la dehesa. El otoño dio paso al invierno.
el invierno a la primavera, y con el cambio de las estaciones cambiaron también las vidas de aquellos involucrados en la extraordinaria historia que había comenzado con 3 simples palabras. En una mañana soleada de abril, 6 meses después del enfrentamiento en la subasta, una pequeña multitud se reunía en una nave renovada en Vallecas. El espacio, anteriormente abandonado, había sido transformado en un centro técnico moderno, con equipos de última generación armoniosamente dispuestos junto a herramientas tradicionales. En las paredes, entre esquemas técnicos y diagramas educativos, destacaba una fotografía a tamaño natural, Jorge Navarro sonriente, con una llave inglesa en la mano. Fundación Jorge Navarro de Capacitación Técnica, anunciaba el letrero en la entrada, en letras sencillas pero dignas, exactamente como el hombre al que homenajeaba habría preferido. Sofía, ahora con 17 años, se ajustaba nerviosamente el cuello de la camisa, la misma que había usado en la fatídica subasta, ahora un símbolo personal de coraje. A su lado, Javier observaba con orgullo contenido a los jóvenes que llegaban para la ceremonia de inauguración. 20 adolescentes de comunidades desfavorecidas de la Comunidad de Madrid, seleccionados para la primera promoción del programa de formación técnica. «Tu abuelo estaría orgulloso», comentó Javier con la voz ligeramente embargada. «No solo de la fundación, sino principalmente de ti». Sofía sonrió, sintiendo el peso de aquel momento. «Todavía no me creo que todo esto empezara con una observación técnica sobre remaches y pintura». La conversación fue interrumpida por la llegada de un coche, no un vehículo lujoso, como sería de esperar, sino un Volkswagen Escarabajo de 1967 impecablemente restaurado, en el color azul marino original. Del volante emergió Mateo Vargas vestido no con su habitual traje de diseño, sino con una camisa sencilla y vaqueros. Sus manos, antes siempre inmaculadas, exhibían ahora las señales reveladoras de quien trabajaba regularmente con herramientas y mecánica. «Buenos días», saludó acercándose con una sonrisa genuina. «El gran día finalmente ha llegado». Los 6 meses anteriores habían establecido entre ellos una relación improbable, pero extraordinariamente transformadora. 2 veces por semana, Mateo volaba desde Barcelona a Madrid en su jet privado, solo para pasar horas en el taller Navarro e hija, aprendiendo o reaprendiendo a trabajar con las manos bajo la paciente guía de Javier. Las primeras sesiones estuvieron marcadas por la incomodidad y momentos de tensión. El multimillonario, acostumbrado a comandar imperios corporativos con una palabra, tuvo que reaprender la humildad fundamental de ser un aprendiz. Sus dedos, habituados a teclados y pantallas táctiles, se readaptaron lentamente al peso de las herramientas, a las texturas del metal y la grasa. «¿Cómo van las cosas en Vector Tech?», preguntó Javier, mientras caminaban hacia la zona donde se celebraría la ceremonia. «Sorprendentemente bien», respondió Mateo. «El consejo está satisfecho con la nueva dirección de la empresa. Nuestro programa de responsabilidad social está atrayendo talentos que antes ni siquiera considerarían trabajar con nosotros». Lo que Mateo no mencionó, por una modestia recién adquirida, fue la profunda transformación de su imagen pública. La historia de su reconciliación con Sofía y Javier, cuidadosamente gestionada por Elena, se había convertido en un caso de estudio sobre redención corporativa y autenticidad. Vector Tech, antes vista como otra empresa de tecnología impersonal, ahora era celebrada por su compromiso con la inclusión social y la valoración de la diversidad técnica. Elena se unió a ellos, elegante con un vestido sencillo, llevando una carpeta con los últimos detalles del evento. Los periodistas están posicionados. Los invitados VIP están llegando. Todo listo para empezar en 15 minutos. Entre los invitados ilustres para la inauguración destacaban figuras que habían desempeñado papeles cruciales en aquella improbable travesía. Ricardo Morales, de Automoción Exclusiva, que había transformado el escándalo en una completa reformulación de los protocolos de autenticación en el mercado de coches clásicos. Isabel Romero, la reportera de 1900, investigación cuya transmisión en directo había cambiado el rumbo de los acontecimientos. Y sorprendentemente, Paolo Ricci, el experto italiano de Alfa Romeo, que había volado especialmente a España para el evento.
Pero los verdaderos protagonistas de aquella mañana eran los 20 jóvenes sentados en las primeras filas, adolescentes de entre 14 y 18 años, provenientes de realidades desafiantes, con miradas que mezclaban nerviosismo y expectación. Para ellos, la Fundación Jorge Navarro representaba más que una formación técnica. Era una puerta a un futuro que, solo meses antes, parecía inalcanzable. Cuando la ceremonia finalmente comenzó, fue Sofía quien tomó la palabra primero, para sorpresa de muchos. «Bienvenidos a la Fundación Jorge Navarro», inició, su voz joven pero segura resonando en el espacio. «Algunos de ustedes quizás me reconozcan de las noticias como la chica del coche falso». Una ola de risas suaves recorrió la audiencia. «Pero hoy no estamos aquí para hablar de coches falsos. Estamos aquí para celebrar el conocimiento auténtico, las habilidades reales y las oportunidades verdaderas». Sus ojos recorrieron los rostros de los jóvenes seleccionados, algunos tímidos, otros desafiantes, todos portadores de historias de superación similares a la suya. Mi abuelo, Jorge Navarro, creía que a las herramientas no les importa quién las sostiene, solo la habilidad de las manos. Creció en una época en la que las personas de orígenes humildes rara vez tenían acceso a una educación técnica formal. Aprendió observando, preguntando, insistiendo, y se convirtió en uno de los mejores mecánicos que este país ha conocido, no por diplomas o certificados, sino por su dedicación incansable a la excelencia. Javier, observando a su hija con un orgullo indisimulable, sintió que se le formaban lágrimas en el rabillo de los ojos. Clara, su difunta esposa, habría estado tan orgullosa de ver a Sofía en ese momento, no solo por su valentía, sino por su capacidad para transformar un enfrentamiento en colaboración, un momento de tensión en una oportunidad de crecimiento. «Esta fundación nace de una historia improbable», continuó Sofía. «Una historia que nos recuerda que a veces necesitamos tener el coraje de decir verdades difíciles, incluso cuando todos a nuestro alrededor preferirían la comodidad de una falsedad bien elaborada. Pero también nos enseña que, después del enfrentamiento, hay espacio para la comprensión y el crecimiento mutuo». Hizo un gesto hacia Mateo, invitándolo a unirse a ella. El multimillonario avanzó, con una humildad que habría sido impensable meses antes. «Cuando Sofía me dijo que el coche que estaba a punto de comprar era falso», comenzó, «mi primera reacción fue de rabia y negación. No porque dudara de su competencia técnica, sino porque esa verdad tocó una profunda inseguridad dentro de mí. La honestidad de la confesión capturó la atención completa de la audiencia. Los periodistas que esperaban el habitual discurso corporativo se inclinaron hacia adelante, intrigados por esta inusual demostración de vulnerabilidad de un CEO multimillonario. «Crecí en las 3.000 viviendas, en Sevilla», continuó Mateo, su voz ahora más suave. «Aprendí mecánica básica en un taller comunitario, cambiando trabajo por conocimiento. Cuando finalmente logré ascender socialmente a través de la tecnología, me convencí de que necesitaba borrar esos orígenes, ese pasado. Me transformé en alguien que despreciaba su propio punto de partida». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de los jóvenes en la primera fila. «Hizo falta una adolescente valiente, con 3 generaciones de conocimiento técnico en la sangre, para mostrarme que la autenticidad no es algo de lo que debamos avergonzarnos. Que nuestros orígenes no son marcas que debamos ocultar, sino los cimientos sobre los que construimos quienes somos realmente». Javier se unió a ellos, completando el improbable trío que había transformado un enfrentamiento público en un proyecto de impacto social. Juntos inauguraron oficialmente la Fundación Jorge Navarro, cortando la cinta simbólica bajo aplausos entusiastas. El resto de la mañana se dedicó a presentaciones técnicas y demostraciones prácticas. Los jóvenes seleccionados tuvieron su primera experiencia con los equipos y métodos que estudiarían en los próximos 2 años. El programa, cuidadosamente desarrollado por Javier con la consultoría de reconocidos expertos técnicos, mezclaba conocimientos tradicionales de mecánica con las últimas innovaciones en electrónica automotriz, programación básica y sostenibilidad. En un rincón más tranquilo de la nave, Paolo Ricci, el experto italiano de Alfa Romeo, conversaba animadamente con Sofía. «Impresionante lo que han construido aquí»,
comentó en su español vacilante. En Italia estamos implementando protocolos de autenticación basados en las observaciones que hiciste aquel día. El método Navarro es como lo estamos llamando. Sofía se sonrojó ligeramente ante el inesperado reconocimiento. Solo apliqué lo que aprendí de mi abuelo y mi padre. A veces es precisamente esa combinación de conocimiento tradicional y una mirada fresca lo que genera las mayores innovaciones, observó Paolo. Por cierto, te he traído algo. Le entregó a Sofía un sobre oficial con el sello de Alfa Romeo. Dentro, una carta formal ofreciéndole una beca de prácticas remuneradas en el Departamento de Restauración Histórica del fabricante en Milán, una vez que finalizara sus estudios universitarios. Talentos como el tuyo son raros, explicó Paolo, y necesitamos personas que tengan el coraje de cuestionar las certezas establecidas, incluso cuando es incómodo. La inesperada oferta dejó a Sofía momentáneamente sin palabras, una rareza para la normalmente articulada adolescente. Su futuro, que solo 6 meses antes parecía limitado a las fronteras de Vallecas, ahora se expandía hacia horizontes internacionales. Mientras tanto, en otro sector de la nave, Mateo participaba en una demostración técnica junto a los nuevos alumnos. Sus manos, que antes firmaban contratos multimillonarios con la misma displicencia con la que otros firman recibos de supermercado, ahora manejaban herramientas con creciente competencia. Las clases regulares con Javier habían despertado habilidades dormidas, reconectándolo con una parte de sí mismo que había sido deliberadamente abandonada. Este componente, explicaba a un grupo de adolescentes atentos, parece simple, pero es el corazón de cualquier sistema de inyección electrónica moderno. Entender cómo funciona es el primer paso para saber cómo mejorarlo. Había una energía genuina en su explicación, un entusiasmo que rara vez demostraba en presentaciones corporativas para inversores o consejos de administración. Allí, entre herramientas y piezas de motor, Mateo Vargas encontraba una autenticidad que el traje y la corbata habían sofocado gradualmente. Al final del día, cuando los invitados se habían ido y los nuevos alumnos habían regresado a sus casas, solo los 4 arquitectos de aquella transformación permanecían: Javier, Sofía, Mateo y Elena. Sentados en la pequeña sala de reuniones de la fundación, compartían un café sencillo y reflexiones sobre la extraordinaria travesía que los había unido. Si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que estaríamos aquí hoy, celebrando esta colaboración, lo habría creído imposible, comentó Javier, moviendo la cabeza con genuino asombro. La vida tiene un peculiar sentido del humor, asintió Elena, y una sabiduría que a menudo se nos escapa en el calor del momento. Mateo observaba el líquido oscuro en su taza, pensativo. ¿Saben qué es lo que más me sorprende? No es la fundación ni la repercusión positiva para la empresa, es cómo me siento diferente por dentro. ¿Cómo así?, preguntó Sofía, genuinamente curiosa. Durante décadas construí una persona de éxito, el multimillonario hecho a sí mismo, el genio de la tecnología, el visionario corporativo. Y cuanto más se solidificaba esa imagen, más vacío me sentía. Levantó la mirada mirándolos a cada uno. Estas mañanas en el taller con tu padre, aprendiendo o reaprendiendo a trabajar con las manos, me han devuelto algo que no sabía que había perdido. Autenticidad, sugirió Javier simplemente. Mateo asintió. Exactamente. Y con ella, una especie de paz interior que ninguna adquisición millonaria me ha proporcionado jamás. Sofía sonrió, comprendiendo perfectamente lo que describía. Era el mismo sentimiento que ella experimentaba cuando desmontaba y volvía a montar un motor complejo, cuando identificaba un problema que otros habían ignorado, cuando sus manos encontraban soluciones que su mente aún no había formulado completamente. La paradoja del Alfa Romeo falso, comentó con un toque de ironía filosófica. ¿Cómo dices?, preguntó Elena, intrigada. Aquel coche era una réplica perfecta, técnicamente excepcional, estéticamente idéntica al original. Para cualquier observador casual era indistinguible del verdadero, pero aún así no era auténtico. Sofía hizo una pausa, organizando sus pensamientos. De la misma manera podemos construir vidas que parecen perfectas por fuera,
éxito, riqueza, poder, pero que carecen de una autenticidad fundamental. Mateo la observaba con creciente respeto. Deberías considerar estudiar filosofía, no solo ingeniería mecánica. Quizás las dos cosas no son tan diferentes como parecen, sugirió Javier. Ambas buscan entender cómo funcionan las cosas fundamentalmente, no solo en la superficie. La conversación continuó hasta el anochecer, cuando las primeras estrellas comenzaron a salpicar el cielo de Madrid. Era hora de despedirse, cada uno siguiendo hacia su respectiva vida. Mateo y Elena regresarían a Barcelona en el jet privado. Javier y Sofía volverían a su modesta casa en Vallecas. En el aparcamiento, antes de marcharse, Mateo hizo un último comentario que resumía perfectamente la extraordinaria travesía que habían compartido. ¿Saben lo que he aprendido con todo esto? Que a veces la verdadera riqueza está en las cosas que el dinero no puede falsificar: integridad, autenticidad, conexiones humanas genuinas. Sofía sonrió, saludando con la mano mientras el escarabajo azul marino se alejaba en la noche. A su lado, Javier le pasó el brazo por los hombros en un gesto de orgullo paterno. Tu abuelo siempre decía que la vida es como un motor bien ajustado. Todas las piezas necesitan funcionar en armonía, cada una en su lugar específico para generar movimiento y propósito. Padre e hija caminaron hasta su viejo Seat, que parecía humilde en comparación con el impecablemente restaurado escarabajo de Mateo, pero que cargaba con su propia historia de fiabilidad y perseverancia. ¿Qué crees que diría el abuelo de todo esto?, preguntó Sofía, mientras se acomodaba en el asiento del copiloto. Javier reflexionó por un momento, una sonrisa nostálgica iluminando su rostro cansado. Probablemente diría que los coches pueden ser falsos, pero las personas auténticas siempre se reconocerán unas a otras, independientemente de las diferencias de chasis o potencia. Y mientras el motor familiar cobraba vida con un suave ronroneo, Sofía pensó en cómo una simple observación técnica había desencadenado una transformación que trascendía las clases sociales, el orgullo y los prejuicios. Una historia que no trataba de crímenes o conspiraciones, sino del conflicto humano más antiguo y fundamental, cuando nos enfrentamos en otros a las partes de nosotros mismos que más queremos negar, y tenemos que elegir entre destruir al mensajero o abrazar la incómoda verdad que representan. Mateo Vargas había elegido finalmente el camino más difícil y más gratificante: la verdad sobre sí mismo, sobre sus orígenes, sobre el niño de las 3.000 viviendas que todavía vivía dentro del multimillonario. Y en esa elección había encontrado no solo la redención pública, sino una paz interior que ninguna fortuna podría comprar. La noche de Madrid abrazaba la ciudad con su manto de estrellas, mientras el viejo Seat seguía su camino a casa. Para un observador casual, sería solo otro vehículo modesto entre tantos, pero para Sofía y Javier Navarro era el símbolo perfecto de su extraordinaria travesía, sin lujos innecesarios, sin falsas pretensiones, solo autenticidad en cada pieza, en cada curva del camino. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía y Mateo haya tocado sus corazones. Para continuar este emocionante viaje, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda. Si les ha gustado esta narrativa sobre autenticidad y redención, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta en el vídeo. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y de las relaciones humanas. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Les esperamos en los comentarios